Bravo. Pues, tratado de estar acá con ustedes. Toda la familia en Forza me renueva la fe de que tanta gente está leyendo de liberalismo, sea cual sea su grado. Después vamos a hablar también pues, en algún momento sobre, no sé si pues, se le puede llamar dogma, pero sobre los Sitios exactos donde uno considera que está cada uno de nosotros está dentro de lo que puede ser libertarianismo, liberalismo, conservadurismo, ¿por qué no? etcétera. Yo quería comenzar preguntándoles cuántos de acá, para dar una idea de eso, justamente, cuántos de acá no se consideran de derecha. De ninguna manera son de derecha. Todos, o sea, en esto, todos de todo, no, no, pues, el resto todos se consideran de derecha. De derecha, con matices, pero de derecha, al fin y al cabo. Pero eso es importante porque estamos en un momento histórico, y esto se ata perfectamente a la presentación, En el cual yo considero que si insistimos en pensar en términos absolutamente puros y dogmáticos, no vamos a llegar a nada. Yo creo que esa discusión se puede tener en el tiempo, una vez que ojalá podamos tener a una persona que nos represente en el poder. sin el poder, nos podemos quedar tomando cafés, tomando cervezas todo el día, filosofando sobre los problemas y las soluciones, pero nunca vamos a acceder a fomentarlas y a ejecutarlas, desde luego, ¿no? Entonces, bueno, la conferencia que yo quiero compartir con ustedes se llama La importancia de la prensa, pero la importancia de la prensa no en términos tradicionales, sino en un contexto como el que estamos. Estamos en una coyuntura histórica. ¿Todos estamos de acuerdo en que estamos en una coyuntura histórica? Sí. ¿Por qué estamos en una coyuntura histórica? Por primera vez la izquierda ha tomado el poder en un castillo. ¿Por primera vez te parece? También estuvo anteriormente con Velasco, con García, pero una izquierda tan radical como la de Castillo, primera vez. Sí. El presidente Billinghurst también es bien debatido y hay mucha gente que no, desde luego no le gusta tocar esos temas, ¿no? La semana pasada Tauro estuvo en Willax en una entrevista con un colega, con Augusto Thorndike, le dijo una mentira absoluta. Le dijo que ningún proyecto de derecha había producido buenos resultados en este país, y eso es mentira, porque el Partido Civilista le entregó al Perú casi 3 décadas de democracia, de cambios democráticos ininterrumpidos. El Partido Civilista que él criticó y tildó de proyecto fallido. Igualmente tildó al APRA de derecha, lo cual es una diatriba, ¿no? Como que nos vengan a decir a nosotros neoliberales. Creo que ninguno acá en su sano juicio se tildaría a sí mismo de neoliberal, eso es una diatriba en el contexto justamente de la batalla cultural. Partamos por lo básico. A mí me hace mucho, creo que es muy importante hablar de esto desde la óptica que yo les puedo compartir, desde la óptica de prensa, porque creo que es lo más atípico, ¿no? Según he visto, acá generalmente vienen representantes del Congreso, políticos en general, por ahí abogados, algunos empresarios, pero yo creo que el rol de la prensa es un rol al que finalmente el acceso al poder se resume enteramente. Y lo podemos ver en todo el mundo, básicamente, con las tendencias cómo se han ido dando. Pero el rol de la prensa, si hablamos en términos tradicionales, generalmente es un rol de fiscalización, de información, de poner sobre el tapete el sistema de debate que el país, de todos nosotros. La diferencia en la óptica que tenemos todos aquí es que evidentemente como liberales nosotros nos situamos con el individuo, ¿no? Todos los proyectos colectivistas se caracterizan ¿por qué? Por la anulación del individuo, por pensar en términos abstractos en aras de un interés general que realmente podemos especular lo que es, pero nunca sabemos a cabalidad cómo es como decir el Estado, ¿no? El Estado, el dinero público, las instituciones. Nosotros estamos en el individuo y vamos construyendo, al menos yo, que me considero más comunitarista, en realidad, partiendo por la familia, los pequeños núcleos que permiten la aproximación a las sociedades, ¿no? ¿Hay alguien acá que se considere conservador? Conservador. Bien interesante eso, ¿ah? Bien interesante.
Entonces aquí está demostrado que la coalición que en este momento está en curso en Argentina es posible. Acá hay un método estadístico sucediendo en este momento, que se podría hacer lo que están haciendo ellos con la libertad de avance. ¿Sí? Una unión de conservadores y liberales, con todos los matices que eso pueda tener, pero que reconocen en el comunismo un enemigo común, en el socialismo empobrecedor un enemigo común que hay que batallar, y que después nos vamos poniendo de acuerdo en qué es más importante, si tú quieres ser más religioso, si yo quiero ser ateo, tu agnóstico, más, menos, ¿no? Pero por algo nos llaman a nosotros el cuarto poder. La prensa es el cuarto poder, tiene un poder inmenso. ¿Quién diría que en los últimos 20, 25, 30 años ese poder ha actuado correctamente, sin intereses? Al menos en este país nadie podría decir eso. Nadie podría decir que en aras de la objetividad, de la neutralidad, no se ha favorecido intencionalmente a ciertas personas, a ciertos movimientos, a ciertas ideologías. Entonces, el momento histórico que vivimos es tan fascinante porque el público ahora demanda de su periodista, de su comunicador, quien lo represente en la tribuna, una postura clara con la que identificarse. Todos acá tienen celular, todos manejan las diversas aplicaciones que hay. Realmente la prensa ya no cumple el rol que cumplía hace 50 años de darte la noticia. Ya tú sabes lo que ha pasado. Tú necesitas que yo interprete esa noticia y te la extienda de un cierto modo, con el cual tú puedes o no diferir. Y si no me crees, tú puedes ir a otro canal. Y si sientes que te representa mejor, ahí viene el espacio democrático. Pero la aproximación a la información es lo que caracteriza a la prensa de nuestros tiempos, ¿no? Entonces, es claro, es evidente que nosotros tenemos, la prensa por antonomasia está en la orilla opuesta del poder, es gobierna quien gobierna, así gobernar un gobierno liberal con el cual yo me identifico al 100%. Estaría en la orilla opuesta porque nuestro rol es fiscalizar, evidentemente. Pero en estos tiempos de batalla cultural, ¿quién me puede nombrar características de la batalla cultural para entenderlo en términos que sean ahorita, para efectos de esta discusión, aceptables? Vale, cualquiera. Vamos con características de la batalla cultural. Quien sea, dígame algo. ¿Qué es la batalla cultural? Yo creo que es la principal batalla, porque la cultura es como la gente vive, más o menos. Tradiciones, maneras, modos. Entonces, cuando la izquierda opta por apropiarse de la cultura y de cómo decir cómo va a ser la cultura, creo que estamos hablando de cómo vas a dirigir a una población entera. Por eso me parece la batalla cultural la más importante, más allá de la batalla económica, que ya creo que... O sea, absolutamente, sí, muy válido. ¿Alguien más quiere definir? La batalla cultural es la apropiación, la adjudicación de la cultura mediante la cultura. Y esta es una época en la cual la posverdad, el relativismo, que es fatal para todos nosotros, es la herencia de, esto está en el último libro de Miklos Lukács, perfectamente bien explicado, les caiga bien, les caiga mal, les parezca simpático, antipático, fanático, neutro, lo que ustedes quieran, pero desde una óptica antropológica está perfectamente bien definido la herencia que tuvimos de los movimientos que criticaron al modernismo, el postestructuralismo, el modernismo, el postmodernismo, desde luego, nos dejaron el relativismo, y lo que es absolutamente fatal a la parte del relativismo para nosotros es el utilitarismo, que es la visión del hombre, del ser humano, netamente en términos de cuán útil puede ser, de cuán pragmático, de la utilidad real que pueda dar, lo cual es absolutamente ridículo, ¿no? Si nos vamos a poner en ese plan de objetividad respecto al ser humano, la vida del hombre quedaría reducida a cuán útil puede ser, realmente. Entonces, ese es el contexto de la batalla cultural que habitamos, característico de nuestros tiempos, ¿no? Cómo la izquierda, al haber empobrecido absolutamente hasta el último miembro del sector proletario, se reinventó y se propuso a través de la causa madre, que es el progresismo en estos momentos. El progresismo es el verdadero enemigo de todos aquí. No es ni siquiera el comunismo, el
Ellos no van a llegar en esta época de información, de celulares, de aplicaciones, no van a llegar a 5 kilómetros del poder si no es a través de una de las causas que pregona y que promueve el progresismo a nivel internacional, con sus miles de millones de dólares. ¿Qué causas conocen acá ustedes del progresismo? Ideología de género. El aborto. ¿Alguien más? Ambientalismo. El ambientalismo, la causa madre. Y ¿Perdón? veganismo. Todos los hijos del veganismo. Veganismo. Que han- El transhumanismo. También. Sí. El ambientalismo es la causa madre, ¿no? ¿Han escuchado hablar de las ciudades de 15 minutos? Últimamente, ¿ninguna? Es una de las últimas propuestas del progresismo que busca que los seres humanos vivan en ciudades en donde todo esté a máximo 15 minutos de distancia. Todos nuestros movimientos estarían controlados, donde si uno quiere salir, más allá de ciertos confines que tardan más de 15 minutos, tendría que pedir un permiso, básicamente. Uno tendría que ser expedido una autorización para desplazarse. Todos nuestros movimientos estarían monitoreados porque uno va a tener que usar carros de ciertas marcas que dejen tal huella de carbono, va a tener que comer tal comida de tales características y todo. Esa es la última concepción, altamente peligroso para todas nuestras Disculpa, Diego, libertades. creo que eso pasó en Alemania, ¿no? Está- En Alemania, ¿no? Voy a borrar la pizarra. Y bueno, es una de las cosas que demuestran cómo opera, ¿no? El progresismo, cómo se va adentrando en nuestras vidas, sobre todo en aquellos que son más jóvenes, ¿no? Que han sido los más vulnerables. En los últimos 20, 25 años, el progresismo ha sido y sigue siendo una causa de manipulación, porque lo que busca es centralizar el poder, que tengamos una integración vertical con los organismos, y esto no es ninguna teoría de conspiración, ¿no? Aquí no estamos especulando sobre una cosa oscura que se habló en un cuarto a las 3 de la mañana por una banda de masones, no. Esto es real, o sea, las agendas están ahí, para ver. Todos conocen la Agenda 2030, pero hay otras agendas también. Lo que pasa es que esa es la más famosa, ¿no? Hoy en día. Y esto hace que perdamos libertades, esto hace que la soberanía de nuestras naciones deje de existir como tal, que nuestras tradiciones sean pervertidas, atacadas, que todo sea normal, que todo sea subjetivo, que todo sea relativo, que si yo soy hombre hoy, que mañana quiero ser mujer, no solamente tú tienes que participar en ese delirio, sino que muchas veces con la ayuda de la fuerza coercitiva del Estado. Porque hay lugares en donde te penalizan que te pueden llegar a arrestar. En Canadá. Canadá. Veamos el caso del juez. ¿Saben esa o no? La última, eso fue en el Reino Unido, me parece. Un violador de 2 niñas se va a juicio por razones obvias y en el interín se sometió a un cambio de sexo. Cuando llegó al juicio, el juez, en algún momento, en vez de decir, o sea, her dijo his, se metió en todo el foco, cambió al juez, se dejó de hablar del violador y de cómo podía haber atentado contra la dignidad de esa persona. Esa es la persona que terminó en una cárcel de mujeres. Terminó en una cárcel de mujeres, el violador de la mujer. Entonces, es la época de la ensaña, es la época de la ridiculez máxima, porque así opera el progresismo, ¿no? Bajo su causa madre, que es el ambientalismo, nos culpa a todos, y a todo esto, nada de lo que nos dijeron, que yo estoy en esto, no se ha cumplido, nada, ni una sola cosa se ha cumplido. El alarmismo, que si dabas un paso así, en vez de allá, Greta Thunberg salía a gritarte y a decirte tu vida, no se ha cumplido. En el año 2005 nos dijeron que para el año 2020 ya no existía California, ya no existía Miami, iba a estar bajo agua. Entonces, definitivamente hay algo que no cuadra esa gente. Y hay sitios en donde el ambientalismo ha logrado diametralmente lo opuesto, como en Sri Lanka. Si hablamos netamente de medio ambiente. Entonces, ese es el contexto un poco del cual yo me aproximo a esta charla que le quiero dar a ustedes, y más que dar charlas, simplemente compartir, ¿no? Con ustedes más o menos lo que hago yo, para los que ven mi trabajo, para los que ven mi programa, saben que lo digo siempre, que lo que yo más valoro, lo que yo quiero
pensar que es lo más importante de la actividad es dar la batalla contraria. Así es sencillo. No es informar, no es ser objetivo, no es ser neutral, no soy. No pretendo ser, no me interesa ser. Sobre todo cuando se está hablando de cosas de las que yo soy enemigo, de las que yo no quiero que sea víctima de mi familia, el comunismo, el terrorismo, cualquier vestigio de socialismo empobrecedor y desde luego contra el progresismo. Ante eso yo no voy a ser neutral jamás, jamás. Esa es lo que yo ahora más considero que hace falta. Todos los que nos oponemos a estas agendas, que estamos batallando con nuestra gente, han tenido muy poca representación en la prensa, muy poca. Por eso se habla de las batallas de las narrativas. En Colombia, una narrativa falsa. Minería o agua es otra. Fujimori es igual que Abimael Luján, es otra. Si tú no tienes es porque el empresario te lo quitó. ¿Cuántas narrativas falsas hay? ¿Quién se acuerda de otras que nos haya afectado? Con esas tres que les he dicho. Y la relativización del terrorismo, no fue terrorismo. Conflicto armado interno le llaman. Ahora hay una famosa cosa. Pedro Castillo es víctima de un golpe de Estado y Dina Boluarte. Pero fíjense, el grado de locura. Esto es realmente de estudio. Es psicológico. Que Dina Boluarte ejerce hoy por hoy una dictadura en alianza con el poder militar, en alianza con las facciones oligárquicas de este país, en detrimento de Pedro Castillo. Porque votaba la gobierno. Entonces yo escucho varias veces que dicen que no gobierna Lina, que gobierna Otárola la derecha. Aunque la derecha es realmente, bueno, no hay derecha, la verdad es que no hay derecha. Vamos a ser sinceros, en este país no ha habido derecha. Yo tengo 40 años, no he visto nunca un proyecto serio de derecha. El único proyecto de derecha, propiamente hablado, que hubo fue el Movimiento Libertad. Religiosa en el 87, que perdió. Fujimori se adjudicó esas ideas y les hizo muy bien y en beneficio de todos, pero no era un proyecto de derecha. Sí, sobre eso y sobre la derecha, yo quisiera consultar un tema. Si bien entendemos a la izquierda como alguien que quiere extender y ensanchar el Estado, ¿no? Planificar la economía desde el gobierno, la derecha lo vamos a entender desde lo contrario. O sea, enfocarse al individuo, enfocarse en el libre mercado. ¿Cómo es que, cómo vamos a entender ahora la derecha? Bueno, hay ciertos valores que la derecha efectivamente defiende y que no han sido llevados a cabalidad aquí jamás por ningún proyecto ni por ningún líder. Porque yo no puedo decir que soy de derecha si no me reconozco de derecha. A todos los candidatos presidenciales en esta última elección, que supuestamente de derecha, cuando les pregunté, ninguno dijo que era de derecha. Todos eran siempre no del centro, y algunas cosas de centro derecha, por ejemplo, por Keiko. Keiko decía que máximo era de centro derecha, algunas cosas de centro, algunos matices sociales. Entonces, el complejo que nos ha adjudicado la izquierda es tal que ni siquiera podemos aceptar lo que somos públicamente. Y es momento de dejarse de esos miedos y de esos complejos y de salir. Acá estamos en una batalla, estamos en una guerra. Esto no es una cosa que pasa a lo lejos y que la vemos como si fuera una película, la ponemos en pausa y la vamos a hacer nuestra vida. No. Ustedes quieren vivir en este país, quieren ser libres, quieren desarrollar su proyecto de vida. Que eso es el liberalismo cabalidad, sin interferencia. Sin que nadie les señale el techo que ellos consideran justo al que ustedes lleguen. Estamos en guerra. Así de simple. Pero para cerrar lo que tú has dicho, yo te diría en mis términos que lo que la derecha defiende finalmente es un Estado pequeño, pero efectivo. No defendemos desde luego lo que nos han dicho, que se quiere desentender de todo y que cada uno haga lo que quiera. Cualquier persona que ha leído cualquiera de los libros que están ahí sabe que la libertad no viene sin responsabilidad. La desregulización de la economía, la privatización de lo más posible, porque el privado evidentemente lo hace mejor. ¿Quién conoce acá el proyecto de vouchers educativos? ¿Lo conocen? Me suena. Bueno, el 14 de abril están todos invitados aquí. Y no se olviden de que yo les dé la dirección de correo electrónica para que los anoten.
ILAT, ¿todos saben lo que es ILAT acá? El Instituto de Libertad y Acción por el Desarrollo, es una fundación que yo presido, que tenemos con Lucas Gersi. Ya tiene su primera investigación y es sobre un plan piloto de vouchers educativos en Chorrillos que hemos hecho con 70 colegios. Por eso elegimos Chorrillos, que era el balance perfecto entre educación pública y privada. 70 colegios en ese plan piloto. La conclusión es que sí es posible. Sí es posible hacer el plan de vouchers educativos en el cual el Estado se aparte, dejando de lado su incompetencia, se aparte del manejo, de la operación, de la construcción de los colegios en este país. Ustedes saben que 4 de cada 10 colegios actualmente en este país fueron construidos en los años 90. 4 de cada 10. Sin embargo, Fujimori es el culpable de todo. Si no hay educación es por Fujimori. Si los niños se jalan, si estamos últimos en la prueba PISA es por Fujimori. Ese es el cambio, así han trabajado. En Perú está en el puesto 64 de la prueba PISA. El Perú gasta más en porcentaje del PBI que Singapur, que lidera esa lista. Y Pedro Castillo lo quería llevar a que se dan cuenta ustedes del grado de ignorancia de este es un paréntesis histórico. Es una pérdida absoluta de tiempo. Lo quería llevar a 10% del PBI. O sea, eso quiere decir que no entendía nada, cosas básicas, ¿no? Básicas. Esa persona ha gobernado. Y entonces, bueno, lo que yo les quería decir sencillamente era que están invitados a esa presentación. Está invitado el ministro de Educación y vamos a demostrar que sí se podría hacer. Esa es yo creo que es mejor no hablar de proyectos liberales enteramente, sino de políticas liberales. Porque no hay un país liberal, vamos a ser honestos. Hay países un poco más liberales que otros. Pero no hay un país en el mundo que ustedes pueden decir que ese país es enteramente liberal. Y acá el liberalismo está a cabalidad. Estonia sería de repente después. Entonces hablemos de políticas liberales desde el reconocimiento de que el Estado ha fracasado como operador de la educación, como operador de la salud, desde luego, etc. Pero la propuesta que vamos a hacer acá, viable, y demostrar que se puede, y que el ministro de Educación actual está abierto a recibirla, lo cual me alegra mucho, es la de vouchers educativos. Esa es una demostración que sí se puede. ¿Tú me querías preguntar algo? Sí, justo con la pregunta del compañero, porque justo estabas hablando justo de la derecha, y lo que normalmente se dice es que la derecha se opone a la izquierda, y está bien que hay esas dos fuerzas, pero yo creo que para empezar a reconocerse uno como derecha, uno tiene que empezar no tanto como una fuerza negativa de oposición, sino también como un mismo que emana del concepto de uno que quiere defender. Básicamente yo creo, porque digo, pero creo que la derecha más que se caracteriza porque defiende principios, y la izquierda lo que defiende son más que todo acciones o objetivos. Por ejemplo, la derecha defiende el principio de la vida, libertad, no sé, ¿no? Y en cambio la izquierda quiere objetivos, quiere salud para todos, educación para todos. Obviamente es una mentira, pero eso en teoría, ¿no? Pues yo creo que esa es una pequeña diferencia para empezar a decir yo quiero esto. Y por eso es que también, me estoy fallando, pero básicamente que por eso es que el discurso de la derecha es más tela. En cambio, la izquierda suena más atractivo, porque dice salud para todos, todos tienen todo, educación gratis para todos, vivienda para todos. En cambio, la derecha es más un discurso medio de viejo, ¿no? Decir, no, yo defiendo la vida, defiendo la libertad. Entonces, a la juventud le mueve más lo otro, yo quiero, ¿no? Salud para todos. Entonces, creo que esa es una diferencia, pero que va a la naturaleza de cada de arranque, ¿no? De cada postura. Y eso, exactamente, eso es lo que iba a decir. Exactamente es por eso que la derecha tiene que reconocer. Nosotros tenemos que ser sinceros para empezar. Y la aproximación a un debate público es lo que yo les decía, que no puedes criticar algo que no hay. No ha habido derecha. Izquierda sí ha habido. Izquierda ha habido ahorita, además, con los estados desastrosos. ¿Por qué es la izquierda? Puedes ver en Argentina, puedes ver en todos los países que nos han metido la mano, en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia, en Bolivia. Bolivia, ustedes saben que ya básicamente está quebrada. Que hasta ahora Johnny Lescano y Verónica Mendoza siguen diciendo que Evo Morales habría que emular esas políticas. La derecha tiene que reconocer que tiene que construirse.
es una cosa que con humildad tenemos que decir que tenemos que construir todos juntos desde su trinchera y desde la vía civil. ¿Alguien quiere entrar a la política acá? ¿Cuántos años tienes? 21. 23. 38. Imagino que al Congreso. No, yo Ejecutivo. me gustaría ser ministro de Ah, ya, bueno, pues al Ejecutivo. Pero lo que hay que tener claro es que la derecha, desde esa aceptación que en humildad tenemos que hacer, de que no ha habido y que tenemos que construirla, también tiene que venir con la adjudicación de causas sociales, como lo ha hecho apócrifamente la izquierda. ¿Quién puede pensar realmente que a la izquierda le interesa el ambiente? Las mujeres. ¿Cuántas feministas felicitaron a alguna de las 5 candidatas de Renovación Popular cuando salieron electas? ¿Cuántas se fajaron por las hijas de Keiko Fujimori? Mujeres, pero los socialistas, ¿no? Ni siquiera se aparecieron cuando los ronderos golpearon a las mujeres. Claro. Es otro gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Mujeres colgadas. Sigue calladito. Entonces, Sí. tenemos que entrar al campo de la batalla de los derechos humanos, entrar ahí a través de una serie eso no es lo que hace propiamente, por ejemplo, ILAB, pero ahí viene mi siguiente punto, que es la importancia de los think tanks, los centros de investigación, de los centros de incubadoras de pensamiento y de ideas, para que sean luego políticas públicas, como lo de vouchers educativos. Necesitamos más. No hemos dado la batalla, la derecha se ha quedado regionalmente también, no solo en el Perú, en 1950. Están hablando de impuestos bajos, de economía, de PBIs, de exportaciones, y no hemos reinventado el discurso como sí lo ha hecho la izquierda, porque hay que reconocer que sí lo han hecho. Ellos sí han hecho su tarea. Nosotros nos hemos quedado hablando, en Perú, ¿de qué hablamos? Por ejemplo, en industria, del arándano, de los récords que rompimos siendo potencia mundial, el Perú en espárrago, en uva, en mango, en todas las cosas que exportamos, pero que no tienen ningún tipo de emoción. A eso. Tenemos que comenzar a pelear por causas sociales. Eso es lo que tenemos que hacer y demostrar que lo que propone la derecha es el vehículo a la solución real. Porque ninguna solución es en el largo tiempo, digamos, sostenible si no va de la mano con un autosostenimiento. Si no depende de todos y cada uno de nosotros. Si tú vas a depender de un tercero, siempre eso no es sostenible en el tiempo. La obsesión que tiene la izquierda por la igualdad demuestra claramente que la izquierda puede estar feliz con que todos seamos más miserables sin la brecha de desigualdad. Y así lo demuestran, nos han metido la mano, todos los gobiernos que han tenido. Fíjense ustedes, esto es criminal. ¿Se acuerdan ustedes cuando Sagasti no permitió que algunos se vacunaran? No quería Sagasti que algunos se... ¿Qué le importaba a él que alguna gente que tiene recursos se vacunara si le iba a ahorrar dinero y tiempo y logística al Estado? Que prueba importe, o que se compre gas, que se compre oxígeno. Todo lo que se hizo, ¿no? Pero la derecha, y me alegra que se pueda usar el término de derecha, porque hay algunos liberales y libertarios también un montón, que no les gusta. Pero si vamos a estar en el campo de que nos movemos en un ambiente político. CIPAC, ¿saben lo que es el CIPAC? Acá es la conferencia anual de los conservadores, en realidad, pero van liberales desde luego también, pero es la conferencia anual que tienen los republicanos, ¿no? Vamos a llamarlo como es, no solamente conservadores, sino que son los republicanos. Y no saben la cantidad de medios nuevos que había, medios digitales nuevos que defienden la línea, que defienden un Estado verdaderamente limitado, eficiente. No es verdad que al que es de derecha no le interesa al otro y que no quiere que haya nada y que cada uno vaya por su gobierno. Lo que queremos es que el Estado actúe responsablemente con recursos que son todos, que sea limitado y que donde vaya a meter la mano lo haga en un contexto de competencia, en un contexto de mercado. Nadie dice que no se debe vender servicios básicos de salud, de educación. Pero hoy por hoy el Estado controla 70%,
el Estado tiene un monopolio en este momento de la educación en este país, básicamente. Por darles un ejemplo de algo que hemos estudiado y en base a lo cual hemos desarrollado una investigación, 70% de colegios. Eso yo diría que es, cuanto menos, es una, según la OCDE, eso es una posición de dominio. Pero es básicamente un monopolio, ¿no? ¿Qué pasa si el Estado mantiene, digamos, 25% de los colegios y el resto, a través de los vouchers, abre el campo a que puedan competir entre nuevos actores, con una fiscalización, desde luego, obviamente con una fiscalización, pero no una fiscalización ideologizada, una fiscalización de actores externos, independientes, de auditores extranjeros, los mejores del mundo, para que vengan a dar fe de si están cumpliendo con los estándares. Nadie podría decir que la educación está buena en este país, nadie, en sano juicio. Si los colegios se caen a pedazos, y literalmente se caen a pedazos. Hay alumnos que están retomando las clases en sitios que están a punto de desplomarse. Ustedes como padres, digamos, que sepan sus hijos, ¿ustedes creen que pueden concentrarse ese niño? Estás en un sitio que arriesga tu vida, que en cualquier momento se puede derrumbar, que si quieres ir al baño no tienes a dónde ir. Eso es perverso, discúlpeme, que persistir en lo mismo es perverso. Pero ¿qué va a dejar la izquierda? Y ahí voy con el tema de la guerra, perder el control de los sindicatos, que es una maquinaria política sobre todo, y de ideologización, que de lo último que les tienen interés en mejorar es la educación del niño. Yo digo que acá deberíamos poner al alumno en el centro, y empoderar al padre para que elija. Si igual te lo vas a gastar, cuesta 5.000 soles en primaria, 6.000 en secundaria al año el Estado. El Estado ya no operaría la infraestructura, si no pueden operarla. ¿Saben quién es el mayor agente de informalidad en el sector de educación en este país? ¿El Estado? El Estado peruano. El Estado peruano no puede cumplir sus propios procedimientos de desembolso, de liquidez para gastar en infraestructura, en renovación integral, en reconstrucción, porque los predios no están saneados. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Con qué cara pueden venir a reclamarte a ti que cumplas? Si el Estado es el primer infractor. Entonces, en esa época vivimos, en esa era estamos, y más allá del rol tradicional de la prensa, hoy en día lo que somos realmente es, digamos, personas que tienen posturas claras, que tienen que representar a aquellos que no han tenido voz, y si hay un costo que asumir, pues lo tendremos que asumir, como lo hemos asumido, ¿no? Desde que antes de encontrar a Pedro Castillo nosotros ya estábamos amenazados, nosotros hemos estado muy cerca de peligros. Yo actualmente he considerado irme varias veces por las amenazas, recién llegó Perú Libre con la cresta de la ola, evidentemente yo no era la persona favorita de Pedro Castillo, de su entorno. Hasta ahora no he conseguido que me dé una entrevista a Dina Boluarte, ojalá que me la dé. Pero más allá de que sea el rol, esa es la realidad hoy, en el contexto de la batalla cultural del cual todos tenemos que estar con noción de que esto es real, de que existe, y que todos deben ser batallantes. Porque esa es otra cosa. ¿Se han fijado ustedes que en el Perú siempre se ha esperado que el otro lo haga? Eso sí. Aquí yo les puedo decir en confianza que una de las cosas que yo más admiro, hay dos congresistas que ustedes saben perfectamente quiénes son, no hace falta nombrarlos, se metieron por las razones correctas a la política. Yo no creo que ninguna persona, digamos, en su sano juicio, noble, pueda negar que esos dos chicos entraron a la arena política para servir por las razones correctas, para defender las ideas correctas. Y yo espero que así sea también con ustedes que quieren entrar. Porque siempre es el otro. Ustedes se han fijado que acá está muy siempre a flor de piel la respuesta: yo no soy político, yo soy apolítico, yo se lo dejo a los políticos. Eso no es lo mío. No, bueno, porque no es lo tuyo, estamos así. Porque justamente los que están del lado correcto no entran a dar la batalla. Tenemos que reinventar el discurso.
Entonces, bueno, eso es básicamente lo que yo quería compartir con ustedes. Si ustedes quieren compartir algo también, hablemos. Cuéntenme. Pregunta, chicos, alguien quiere dar una pregunta también. ¿Cuáles son, en específico, cuáles serían los bandos que se enfrentan en la batalla cultural, con matices que se enfrentan? Para mí la batalla cultural es contra el progresismo, que le abre la puerta a la izquierda. La izquierda no funciona por una razón muy sencilla, porque la izquierda pretende ir en contra de lo que es natural. Las leyes naturales son como son, nos pueden gustar, nos pueden no gustar, pero la izquierda pretende hacer políticas. ¿Somos todos iguales acá? ¿Cómo puedo yo igualar? La única manera que yo puedo igualar es por la fuerza. Digamos que todos tuviéramos acá 10 millones de dólares en nuestras cuentas. ¿Seríamos iguales? ¿Tendríamos igualdad de oportunidades? Se confunde eso, y ese es el discurso que decías tú que cala. Igualdad de oportunidades se confunde con mayores y mejores oportunidades para todos. Porque al que no tiene, tienes que darle mejores oportunidades de las que tiene, pero eso dista muchísimo de que sea igual todo. ¿Qué te importa a ti si el otro es multimillonario? Eso es el peligro de un proyecto que se alimenta de la envidia como motor fundamental de su propuesta, que es la propuesta en todo lado de la izquierda. Siempre si tú estás mal hay un culpable. Si estás bien podrías estar mejor y alguien te lo está impidiendo. Sí, Diego, gran presentación. Quería hacerte dos preguntas. Tú en tu ponencia dijiste que en las últimas elecciones ningún candidato se había presentado como de derecha. Sin embargo, por ejemplo, en la entrevista que le hace Agustín Laje a Rafael López Aliaga, él lo califica como una persona de nueva derecha. Y él obviamente no lo desmintió, sino que lo usó como marketing político, y en varias entrevistas también fue calificado así. Él no dijo no, sino que lo aceptó. Quería preguntarte qué opinas de eso. Y lo segundo es, bueno, Rafael López Aliaga ha dicho hace poco que no se considera derecha y que el Estado tiene que entrar en la economía sí o sí. ¿Tú lo considerarías una persona de izquierda, sabiendo que al inicio dijiste que hay que entrar en este duopolio político, ¿no? Izquierda-derecha. O eres de izquierda o eres de derecha. Entonces, ¿lo considerarías así? Rafael tiene una cosa que marca claramente una cercanía, o sea, nos guste o no, tiene una cosa que marca claramente una cercanía a las izquierdas, que es la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia tiene componentes estatistas, tiene cercanía a la dictadura cubana, ha operado ahí perfectamente a través de sus misiones. Pero fundamentalmente, yo estoy de acuerdo con que en el Perú, o sea, en el Perú no podemos decir de la noche a la mañana, somos todos liberales y el mercado se ocupará de todo, porque para que eso exista tiene que haber cuantía también. Hay un periodo de transición en todo, ¿no? Yo creo que Rafael hubiera podido ser una persona que sea, efectivamente, como dice Agustín, de nueva derecha y todo, pero no mientras todavía en alguna parte de tu cerebro persista un complejo de no reconocerte como tal. Tú no puedes convocar a nadie, honestamente, si no defines lo que eres. Desde esa definición podemos comenzar una conversación honesta, política, de tu proyecto político. Entonces, yo se lo he preguntado en vivo más de una ocasión, y él no ha querido reconocerse como tal. Yo sí te puedo decir que pensando en esos términos duales, de dualidad de izquierda o derecha, que para mí no han muerto, para mí están vivos. Las políticas no mienten, ¿no? Las políticas que se aplican son o de acá o de allá, y desde luego que para mí el centro no es nada, no ha funcionado, siempre se ha inclinado a la izquierda en lo estructural. Entonces, más honesto para mí, como siempre digo, para mí debes hablar con un tipo como Cerrón, que es marxista, te facilita identificarlo y todo, pero los caviares, como los llamamos, ¿no? Los que van con el viento y van amoldando su moral y sus lineamientos, esos son infinitamente más peligrosos. No sé si he respondido la pregunta, la verdad, pero ojalá. Diego, una pregunta. ¿Tú crees que
El principal problema de los partidos políticos es que no haya partidos que se definan Claro. anti... Sí, ¿cómo estás? Primera vez que tengo sin gorra. Sí. ¿No crees que el principal problema sea que no haya partidos que se definan antisocialistas? Porque, bueno, tú ves a los partidos, ponte, el partido de Quiabra, es unidad, pero ¿unidad con quién? O sea, apelan a la unidad, pero tú no puedes unirte con personas que sean de centro o de izquierda, ¿no? Entonces, Yo siento, a ver, para mí, a ver, si me pides una opinión, yo creo que si vamos a hablar de derecha tiene que ser una persona que tenga muy claro que el Estado tiene que ser muy limitado y eficiente. Eso no quiere decir que no sea fuerte, pero limitado, más chico, tienes que asumir un puesto político. Yo creo que, personalmente creo que a Quiabra sí le gusta mucho el Estado. Creo que le gusta bastante el Estado. ¿tú crees que él podría ser una fuerza aglutinante para la gente de centro, para los morados, para... No, de ninguna manera. Ay, los morados, guácala. De ninguna manera. No, que tú sabes, bueno, cómo es la gente de izquierda que siempre se mete por partidos. Pero sí es cierto lo que dices tú, eso mira, es bien interesante lo que has dicho, porque al decir antis, otra cosa que ha pecado la derecha, un gran error, es que somos los campeones de ser antis, pero no somos pro nada. A eso iba con causas. Ya es momento de dejar de decir, yo lucho para oponerme a esto, para que no pase este proyecto de ley, para que no llegue... ¿Pero por qué estás luchando? ¿Tú por qué realmente luchas? Que no tenemos mártires. ¿Quién es nuestro Che Guevara? En la derecha. Lo de antisocialista es una cosa que le está funcionando perfectamente a Javier Milei. Una persona que ha entrado a la cancha sabiendo, ya lo dijo en su primera conferencia, yo vengo a decir lo inconveniente. Claro, justamente yo hablando con los chicos ahí de Libertad, yo les decía que en marketing político se tiene que crear mitos, pues, ¿no? Para que, absolutamente. O sea, la izquierda tiene pues a Che Guevara, y nosotros ¿a qué tenemos? ¿No? O sea, los últimos mitos que se han creado pues es Donald Trump, Javier Milei, o sea, son mitos fuertes que son electrifican a las masas y además pues se va generando narrativas, se va generando leyendas en base a eso, pues, ¿no? lo que hace la izquierda pues con sus mitos, ¿no? Entonces eso carece de la derecha, pues, ¿no? Absolutamente. Y eso es parte de lo que hay que construir. Comunicacionalmente se tiene que es muy fría. La percepción de la derecha es muy fría, que solamente le interesa el dinero y todo. Claro. Se tiene que Pero jugar es con las falso. emociones. El trabajo de la construcción de la narrativa es justamente demostrar que eso es falso. Pero no lo hemos logrado porque nadie se ha dedicado a eso. Nadie ha dado la batalla cultural. Esa es la batalla cultural, justamente. Sí, te quería hacer una pregunta, porque generalmente la política básicamente en el saber, ¿no? Se divide básicamente en dos. La teoría, ¿no? Que es liberalismo, socialismo, y el realpolitik, o sea, lo que pasa, los eventos. Entonces, mucha gente ve la prensa, lo toma ustedes, como dijimos en la prensa, como medio de información para aprender, pero lo que terminan aprendiendo es realpolitik. Si es que realmente ven televisión después de todo un día de trabajo en la noche y se concentran y entienden, ¿no? Y eso sí sirve, ¿no? Porque te sirve decir, este político hizo tal hace un año, este tipo hizo un... pero no saben la teoría. Y si sabemos esta dicotomía, primero tienes que saber la teoría para luego entrar al realpolitik, a la cancha, a la realidad. Como un abogado se pasa estudiando 5 años y luego entra al juicio. Pero acá la gente no sabe nada de teoría y ya con saber de ustedes, de realpolitik, ya creen que saben y a la hora de votar votan por Castillo. Entonces, a lo que voy con esto, a lo que voy con esto es de que me interesó mucho el tema.